Poco presentó su libro Un amor compañero, editado por Fin de Siglo, que reconstruye el amor entre la historia que tanto conocemos, pero tampoco conocemos en realidad, entre Lucía Topolansky y Pepe Mujica. Los dos tenían un objetivo claro, un mundo mejor y más justo, y bueno, esto los juntó, después los separó un tiempo y después los dejó en un largo camino hasta el final. Bienvenido, Álvaro, y nada, contanos cómo fue como retratar tan de cerca una pareja que bueno, creo que marcó tanto a todos en este país, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, lindísimo, además el espacio no lo conocía, así que espero que haya otros motivos para visitarlo. Y bueno, fue imprevisto, diría yo, porque un compañero con el que trabajamos juntos en la Asociación de la Prensa me propone hacer un documental. Él tenía la idea de hacer un documental, que fue lo que finalmente hizo, y me convoca para hacer las entrevistas, 3 entrevistas, una a cada uno de ellos, una entrevista a Pepe, una a Lucía y una a ambos juntos. Y luego, como vimos que había mucho material que obviamente no entraba en el documental, decidimos, me propuso hacer el libro, y bueno, me pareció pertinente, una buena idea, así que allí salió el libro. No pensaba en lo previo que íbamos a tener quórum. Si bien alguna vez habíamos visitado juntos, él tenía más frecuencia en su concurrencia a la chacra, yo no tanta, pero siempre había hablado con el Pepe, no así con Lucía. Con Lucía alguna entrevista en el programa que conduzco, pero pocas incluso, y no me parecía que ella fuera a avalar esta intromisión en su vida privada, y el Pepe tampoco, porque cuando Rodi le plantea a Pepe, le dice, habla con Lucía, ¿no? Como lo que pasa en todas las casas, ¿no? Si la mujer dice que sí, se allana todo el camino. Y dijo que sí. Entonces, bueno, allí nos pusimos a trabajar. Yo tenía algunas dudas con respecto a algunos temas, cómo caería, que si no quería adelantar previamente. Sabían cuál era el tema, que no íbamos a hablar de política estrictamente, sino de su vida de pareja. Pero bueno, hay algunos aspectos a veces que pueden incomodar. Y si incomodó, no nos lo hicieron sentir así, fluyó muy bien todas las entrevistas. Y bueno, ese es el producto que ahora está en librerías. Está acá, ahora, perdón, vamos a mostrarlo. Es bien finito y letra muy cómoda, como sabe editar Fin de Siglo, libros muy cómodos de leer. De verdad que está, te lo lees en una sentada. Está divino para, no se diría vacaciones, estamos en agosto, falta mucho para hoy. Ahora en un rato vuelve la tormenta, una tarde de lluvia. Hoy va a llover, mañana va a llover, o sea, está divino. Ya el lunes se lo terminaron. Recién decías que Lucía accede, digamos, a dar las entrevistas, a colaborar para esta publicación y para el documental. Yo no sé si llegaste a hablarlo con ella y preguntárselo, pero ellos eran bastante reservados de su vida amorosa y de pareja. ¿Por qué crees, aunque sea especulativo, si es que no lo hablaste, por qué crees que ella dijo que sí? ¿Por qué accede a esto y a abrir ese vínculo? Creo que no le incomodó hablar del tema. Digo porque propuestas para hacerlo habían tenido muchas a lo largo del tiempo. Muchas personas querían indagar en esa saber algunos aspectos. Tal vez la cercanía de Rodi con ellos puede haber influido. Yo tuve nada que ver en eso, la verdad. Yo me incorporo directamente a realizar el trabajo, que lo hicimos básicamente entre viernes y domingo, y no sé cuál puede haber sido la motivación. Hay un elemento que tal vez no es menor, y es que si ustedes ven el documental,
van a ver que Pepe tiene allí al lado una botellita de plástico que no tiene una bebida refrescante ni estimulante, sino que es un producto que él ya estaba tomando a raíz de que la salud ya evidenciaba algún problema. Tal vez ello pueda haber, pero es especulativo, como tú decías, no puedo saberlo, pero tal vez pueda haber influido de alguna manera, ¿por qué no? Álvaro, ella, Lucía, en un momento te dice como lo de los hijos no era un mandato. Y no soy una vaca de pedir. Sí, y no le da mayor importancia. Y nosotros cuando la entrevistamos no se lo preguntamos porque no era es el tema, pero sí hablamos como de su vida y ella en un momento, yo como tomé nota porque me interesó, pero no quise como también ahondarle, que ella dijo bueno y tal, y hijos y bueno, y no se dio y no sé qué, y siguió, y me quedó como con la duda o la sensación de que en realidad no pudieron. ¿Es un tema que ellos querían tener y no pudieron? ¿Fue doloroso o realmente es como ni lo pensamos? Porque o sea, en la vida de una pareja generalmente no es un bueno, si cae. Más claro. Una pareja tan longeva, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que yo tengo información por fuera del ámbito de la pareja, y el tema de los hijos sí fue un tema no solo de ellos, sino de la familia, ¿no? También de la mamá del Pepe, pero bueno, son temas, eso sí, que no aparecieron y yo no quise de verdad abordarlos porque me parecía, por un lado, que era incursionar molestamente en un tema muy dolido, muy sentido por ellos, y por otro lado tenía que, o exponía mis fuentes, entonces no me pareció pertinente, pero sí fue un tema que ellos lo tuvieron como una preocupación más allá de lo que aparezca en el libro. Creo que en el libro hay alguna referencia velada al tema, y por eso decía hoy, si hubo algo que molestó, no lo hicieron saber, pero en todo caso lo eludieron, como decía mi viejo, olímpicamente, ¿no? Es decir, vamos a hablar hasta acá. Somos los uruguayos de ultra respetuosos, pues, o sea, tanto a vos como a mí es como tal. Estoy viendo que esto es un tema, lo podría preguntar, pero no se los voy a preguntar, aunque esté haciéndoles una entrevista sobre su vida. Sí, eso es una forma de trabajo y personal, seguramente, que me ha valido algunas reprimendas, ¿no? Decir, bueno, pero vos tendrías que, no en este caso, pero sí en la labor periodística, sí. No, pero tendrías que haber ido más allá. Y de verdad que cuando siento que no lo hago, porque va en contra de lo que yo siento. Entonces, este caso no fue una excepción. Hasta ahí llegué, hasta ahí sentí que podía llegar y no traspasé ese umbral. Álvaro, ¿cómo definís en esencia el vínculo de amor entre Pepe y Lucía? En pocas palabras. Único. Una palabra. Vos viste en pocas palabras, te digo una. Único. Único porque, fíjate, las características se conocen, entablan un vínculo que se interrumpe durante 13 años, donde ellos no tienen información de qué pasa con el otro. Por la cárcel. Por la cárcel. Y cuando salen, lo retoman como si hubiera sido ayer. Y desde ese momento para adelante, sin ningún tipo de conflictos. ¿No? Lo dice el Pepe, nunca estuvimos enojados, nunca estuvimos sin hablarnos por una diferencia. Sí, obviamente han tenido diferencias como cualquier vínculo humano, pero sinceramente lo percibía antes, pero lo terminé constatando como un vínculo único y hasta como un aprendizaje, ¿no? Yo creo que tú decías, es finito, se lee rápido, y yo insisto, porque lo he dicho más de una vez, en que sí se lee rápido, pero me parece que amerita relecturas con cierta frecuencia, ¿no? Que el periodista suele, y en tu caso muchos años de profesión, suele correrse del foco, correrse por detrás, tratar de no aparecer, tratar de que la historia gane su propio peso y demás, pero
igual hay una intencionalidad cuando uno elige qué contar. Entonces la pregunta es, ¿qué querés contar o qué querías contar vos a través de su historia? Bueno, quería contar un tema de vínculos, de tiempos, un tema de vínculo que trasciende a los tiempos. Me parece que su forma de vincularse es no solo en lo personal, sino en el tiempo en que nos toca vivir, en la sociedad en la que nos toca vivir, justamente eso que decía recién, un aprendizaje, una forma de ver cómo se puede, a pesar de muchas vicisitudes, mantener un vínculo fuerte con alguien, en este caso una pareja, pero no necesariamente, ¿no? También puede ser otro vínculo afectivo. Es la primera cita que pones es una de Lucía que dice: cuida tu retaguardia, tu familia, tu pareja, como que ahí vuelves siempre. Y se lo tomaron muy, o sea, vivieron según eso, ¿no? Que creo Totalmente. que hoy no lo hacemos, es como, bueno, algo está mal, ¿qué cambio? Sí, Trabajo, de pareja, de país, sí. No es de esa época. Ella lo hace además en términos de, lo referencia mucho a la militancia, ¿no? Dice, bueno, si vos te vas a dedicar a la militancia y vas a tener una militancia política, sindical, social, cuida tu retaguardia. Es decir, que tu retaguardia, que tu familia esté de acuerdo con eso que vos vas a hacer, porque si no, vas a tener necesariamente que optar en algún momento, o esto o esto. En el caso de ellos, ambos están contestes en afirmar que los dos estaban de acuerdo en el vínculo que tenían desde la militancia también, en la militancia política y social, y tal vez eso también es lo que les afianza el vínculo, ¿no? Claro, y ahí, por ejemplo, de vuelta a lo de no tener hijos, capaz que si hubiesen tenido hijos, había que preguntarles si estaban tan de acuerdo que dedicaran tanto tiempo a la política. Bueno, pero no pasó. Sí, no, claro. Sí. ¿Puedo leer claro, con gusto. Un pasaje que le preguntás vos? ¿La intimidad entre ustedes también es política? ¿Y quién de los dos contesta? El Pepe. El Pepe pone... No le voy a hacer la voz, pero se me imagina. Bichos políticos son todos. Aún los que te dicen y te juran y perjuran hasta por lo más sagrado que tienen, que son apolíticos. Es verdad, lo apolítico es una gran postura política, de las más profundas y de las más peligrosas. Se comprometen con la nada. Hoy se pueden comprometer con la vida de este árbol y llevar adelante este compromiso. Y el día de mañana comprenderle un fosforito. Así que lo político es todo. Y en todas las conversaciones de todas las familias hay política. Hay política para saber cómo se gasta en la economía de una familia, si te patinas todo, si te vas a Cancún. Es inevitable que tu vida, tus conversaciones tengan los temas de tu quehacer. Eso es inevitable. El que diga que no es así seguramente se come un capítulo. Estoy muy de acuerdo con esa apreciación de que todo es político. Sí, uno puede estar de acuerdo. El tema es que fluya así, ¿no? Cuando uno lo va a expresar. Y eso habla, claro, de una filosofía de vida acuñada a lo largo de los años. ¿Cómo es o cómo fue entrevistar a Pepe y Lucía en La Chacra en esa instancia? Porque vos mencionabas recién que él ya estaba cursando ciertos problemas de salud y demás. Y había, históricamente lo hubo con Pepe, sobre todo en los últimos 10 años por lo menos, pero también sobre todo sobre el final y las últimas entrevistas y todo el último periodo de entrevistas, esta idea de ir a buscar el oráculo, ¿no? Ir a que nos baje la sentencia y nos marque cuál es el camino. ¿Cómo haces para salir? Porque como periodista no está tan bueno ir a pedirle a alguien que te marque el camino, sino que uno tiene que ir a ver los dobleces, a veces las contradicciones o incluso la propia historia de ese personaje. ¿Cómo hacías vos para no caer en la idea de, bueno, decime cómo tengo que hacer? Bueno, lo que pasa es que ahí sí influyó el hecho de haber ido otras veces a La Chacra. Yo las veces que fui, por lo general fui sábados de mañana, excepto cuando fui a acompañar a algún otro compañero un par de veces, pero era a charlar con el Pepe, a escuchar el oráculo. Bien. ¿No? Hay un contenedor allí afuera donde él se sentaba de mañana temprano a fumar, supuestamente a escondidas de Lucía, aunque tiraba los puchos en la puerta del contenedor, o sea que no había mucho para ocultar. Y él solía estar en silencio hasta que yo tiraba algún tema, alguna consigna. Entonces él ahí se enganchaba e iba enganchando los temas, y para mí era un aprendizaje, porque un poco lo que tú leías, que yo decía, bueno, hay que tener
toda una trayectoria y una elaboración personal, no solo para hablar de determinados temas, sino para vincularlos, cosa que él hacía. De pronto se paraba y en la pared del contenedor, una pared blanca como esa, él con el dedo me hacía gráficas y me explicaba imaginariamente lo que me estaba relatando. Entonces, esa parte yo ya la tenía y tenía muy claro que iba a buscar otra cosa. Y él se avino y Lucía también, y después juntos ya hasta influyó el ámbito, porque esa entrevista con ellos dos es adentro de su casa, donde yo había entrado una o a lo sumo 2 veces antes, y eso generó también otra intimidad, otro vínculo que ya no era el exterior. Eso fue muy bien pensado por Rodi, creo, porque las entrevistas individuales fueron mismo en el ámbito de la chacra, pero esa otra más íntima fue justamente dentro y marcó también. Hay veces que el ámbito te marca mucho el qué pasa luego allá adentro, y creo que por eso también fluyó de otra manera, ¿no? Álvaro, volviendo no especialmente al tema de los hijos, pero sí a cómo tal vez ellos adoptaban posturas paternas y maternas respecto a cierta gente. Yo conozco por lo menos 2 casos en primera persona de amigos o conocidos que vivieron con ellos varios años. Uno que se fue a vivir y a trabajar en su chacra y vivía con ellos, ¿no? Y otro que se fue a rehabilitar a partir de un consumo problemático y dejó de consumir y todo eso a partir de vivir con ellos, sumarse a sus rutinas. Era frecuente esto, porque yo conozco esos 2 casos porque son conocidos míos, que me lo contaron en primera persona, pero hay más casos también en donde Pepe y Lucía le abrían las puertas de su casa a gente de su entorno para que vayan a vivir. ¿Pasaba eso? Sí, yo no sé si fueron muchos casos. Sí conozco 2 que tal vez no sean los mismos, pero creo que ellos en la vida fueron adoptando gente a la que le daban una mano y lo ayudaban o la ayudaban a marcar un rumbo, y luego ayudaban a que se desprendiera también. Claro. Lo cual habla mucho de esa filosofía de vida a la que vengo aludiendo desde hace un rato, también en eso, que es un aspecto fundamental, y está buenísimo que lo traigas, porque también habla de ellos y habla también del vínculo que tenían entre ellos, porque hay que estar de acuerdo en eso. Sí, completamente. ¿No? Digo, porque no es normal irte a vivir a lo de un presidente o a lo de un expresidente, ¿no? O sea, aunque a lo de Cristina seguro que no, pero no sé, a lo de Lula, a lo de, no sé, o sea, la calle. A lo de la calle. No es normal que te adopte, más allá de que tenga una chacra o algo, pero de que te vayas a vivir a lo de una figura tan relevante como Pepe y Lucía, ¿no? O sea, es una particularidad uruguaya y de ellos, ¿no? O sea, sí. A mí lo que pasa es que ellos era... no se ven así. Claro, no, ellos... Nunca se vieron, más allá de ocupar los roles que ocuparon, nunca se ubicaron allí. Claro. Siempre siguieron siendo 2 militantes políticos y sociales, claro, en los que le dieron cabida a otras personas para ayudarlas. Y con esa naturalidad creo que la vivieron. Sí, absolutamente. ¿Y cómo transitaban, porque supongo que existían, las diferencias políticas? Porque aparte dirigían el sector político más grande, del partido político más grande del país, en el hogar. No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea porque las veces, como te decía, que hablé políticamente, fue mucho más con el Pepe que con Lucía. Lucía, la primera vez que la entrevisté en la radio, hacía poquito que había
asumido el Pepe como presidente. Y entonces mi primer comentario, así como para romper el hielo, fue, bueno, cómo se veía en su rol de primera dama, y la respuesta lacónica y lapidaria fue: en nuestro país no existe esa figura. Entonces, a partir de ahí tuve que reubicarme, ¿no? Pero sí. Ubica a Lucía también en cómo es y en cómo dice lo que quiere decir y no dice lo que no quiere decir. Sí, claro. Absolutamente. El Pepe capaz que era un poco más político o diplomático hasta determinado punto, ¿no? Siempre con el miedo de que a uno le dijera que no fuera Nau, ¿no? Sí, no, ahí se picaba todo. Pero ¿los viste discutir, por ejemplo, en esas entrevistas? No. En esa serie de entrevistas, porque ustedes tuvieron entrevistas por separado y juntos. Sí. Y no mostraban ahí una diferencia, no se pisaban, no se interrumpían, porque uno habla con personas y con parejas que hoy se pisan, no, vos hiciste tal cosa, vos tal otra, no, pará, te equivocás, ahí no fue así. Sí, pero era por precisiones mínimas, ¿no? Dinámica, como por ejemplo... Pero esa dinámica te cuenta cosas. Te cuenta cosas. Uno de los hallazgos de Rodi, cuando ya estaba pronto el documental, o casi pronto, es encontrar el video de cuando se casaron, allí mismo. Mirá. Y entonces, cuando estábamos hablando de eso con ellos, en la entrevista, no teníamos todavía ese video, no lo habíamos visto, el Pepe dice: acá, en este mismo lugar. Y Lucía le dice: sí, pero no era esta mesa, era otra. ese tipo de cosas. Sí, claro. Pero si esas son las discrepancias, claro, yo compro. Sí, no, además después de tantos años, imagínate. Hay algo que recién Marcos hablaba, cómo dirimían sus diferencias políticas, pero más allá de eso, digamos, si uno se pone a pensar, bueno, este libro, ¿a quién le va a interesar? Además de a todo el mundo, porque son figuras marketineras, sobre todo el Pepe y demás, entonces todo el mundo lo va a querer leer. Dentro del país uno podría decir, bueno, la mitad del país va a decir: quiero ver estos referentes y ver cómo era su vida íntima. ¿Cómo crees que le puede llegar a este libro? Porque vos hablas de una posición filosófica de estos personajes y demás. Entonces, ¿cómo puede caer o cómo puede llegar a todo o cómo le dirías a toda esa población, a esa mitad, si querés, que no tiene como referentes a Pepe y Lucía, que igual este libro tiene algo para decirles a ellos? Y lo que pasa es que justamente creo que la idea fue salir del ámbito político y sobre todo de lo que puede ser político partidario, y ver que hay algo que nos unifica a veces, y es nuestro modo de ver los vínculos. En eso creo que debería, si no lo es, ser una preocupación de toda la humanidad. Cómo nos vinculamos, en la pareja, en la familia, en el Parlamento, cómo nos vinculamos, ¿no? Cosa que en estos momentos parece tan crucial y que estamos dejando ir. Entonces, yo, por ejemplo, tengo muchas dudas. Para mí es un aprendizaje más esto que está pasando acá, porque ustedes son muy jóvenes y se interesaron por este tema, más allá de que Canal haya hecho lo suyo. Y le agradezco a Estefanía y a Alicia, que cuando llevé el material a fin de siglo, lo abrazaron como propio, si no estaríamos hablando de este libro, por lo menos no todavía, no sé. No, vamos con él aquí y ahora. Está el libro acá y es gracias a ellas dos. Para mí cómo lo toman los jóvenes es una incógnita. Ayer me llegó, por ejemplo, un mensaje de la tía de un amigo que evaluaba el libro, muy lindo, una devolución muy linda, desde los 80, desde los que tenemos 80. Y yo puedo hablar de los 50, los 60, pero para atrás, para abajo, en términos de edad, me cuesta mucho saber cómo se puede tomar este libro. Así que, bueno, estoy aprendiendo. Sí, para nosotros que es casi impensable comprar una casa, imagínate pensar en un amor de 50 años, ¿no? Pero también es como un gran aprendizaje porque se ve como un amor auténtico, no solamente porque compartían vida, compartían confidencialidad, compartían dirigencia, compartían mirada política, sino que te sumo una quinta dimensión, que es que también compartían producción de bienes materiales, que no es poco. O sea, si bien obviamente compraban cosas y demás, pero ellos también producían sus
sus medios de vida básicos, ¿no? O sea, en la chacra. O sea, ese era también su nivel de intimidad, ¿no? Producían su comida juntos. O sea, hasta ese claro, hasta ese punto llegaba su compartir cosas en la pareja, ¿no? ¿Tenés alguna anécdota, algún cuento de cómo era producir juntos? Yo siempre que fui lo vi al Pepe trabajando en la chacra y Lucía haciendo otro tipo de cosas. Creo que él se encargaba más de lo que podía hacer la producción y la postproducción, claro. Tal vez la hacían juntos. También las flores, ¿no? que los unió. Pero voy a vincular eso con algo que Estefanía me pidió para el libro y que me dio mucho gusto hacerlo. Ella me pidió que los presentara de alguna manera. Entonces, creo que quedó un buen trabajo previo, digo, sin falsas modestias, de ir punteando paso a paso de dónde venía cada uno de ellos y cuál era su historia personal hasta conocerse. Y era bien diferente. Claro. O sea que eso que decís de producir juntos también es parte de ese vínculo único que generaron. Porque uno viene de un lugar más bacán, por decirlo de alguna manera, y otro de un lugar... Pepe. No, el Pepe venía de un lugar más carenciado, mucho claro, más carenciado. Sí. Y Lucía venía de una familia, podríamos decir patricia, para poner allí los... bien diferenciados uno del otro. Se encuentran en la militancia y se encuentran en la vida, en un proceso de vida que termina siendo un proceso de producción de vida, no solo de lo que plantaban. Ellos plantaban mucho más que el surco en la tierra, ¿no? Y por eso digo que después que uno termina el libro, y queda mal que yo lo diga porque yo lo hice, pero bueno, quiero transmitir eso realmente, que uno lo lee y después necesariamente creo, porque yo mismo lo hago, porque a veces me plantean cosas del libro que yo tengo que volver a leerlas para ver cómo era, porque parece como que me hubiera olvidado. De hecho, cuando lo terminé, lo tuve que releer porque parecía que lo había escrito otro. Claro, pero les juro que cada vez que lo leo encuentro algo que me aporta un nuevo elemento de ese vínculo. Yo me voy a poner un poco buffet sentimental, pero esto que también capaz es algo que no sé, que por respeto no se toca, pero ¿tuvieron crisis de parejas? Ellos, o sea, en un momento se separaron, volvieron, hubo dudas, ¿sabemos algo de eso? No que yo sepa. No que yo sepa. Tuvieron 13 años separados. Hubo amantes. Bueno, claro. Eso capaz ayuda. Pero por culpa de la dictadura, claro. Ahí creo que no hubo amantes. Sí. Capaz que eso los afianzó más. Yo creo que no por lo mismo que dice el Pepe, ¿no? Nunca tuvimos divergencias fuertes y nunca estuvimos siquiera sin hablarnos por un enojo. O sea, eso me da la pauta de que hubo una continuidad. Habrá habido discusiones porque... el Pepe era un poco pillo y se salía de las recomendaciones de Lucía. El cigarro era una de ellas, sí. El alcohol era otra, ¿no? Un día ya cercano a esta etapa, que el Pepe ya tenía alguna... Esto es casi una infidencia, pero bueno, no creo que Lucía esté escuchando Dopamina, pero alguna le va a ir a contar. Viene al país Quinto Lucas, que es un amigo, también un poeta, escritor, periodista con el que trabajé hace muchos años y que fue vicecanciller de Ecuador. Pero es uruguayo y muy vinculado al MLN y también al Pepe y Lucía. Y me dice en una de sus... en 2 ocasiones que vino si lo acompañaba en la chacra. Y la última vez que estuvimos estaba solo Pepe. Entonces, bueno, entramos a la casa y yo no tomo alcohol desde hace muchos años, pero él sirvió para Quinto y para él. Y al rato llega Lucía y le pone la botellita con lo que él de verdad tenía que tomar y se aleja el vaso
O sea que en algunas cosas había algunas discrepancias. O un cuidado, ¿no? Un cuidado, Es como claro. que Me yo gustó sé como que vos dijo, tomás, pero- recomendaciones, me Claro, gustó, sí. como si fuera Claro. médica, ¿no? Le hacía recomendaciones. Pero asumo Con que, tolerancia. asumo que algún rezongo había, pero No, pero intramuros. sí, no, claro. Rezongos cuidados. Totalmente. Álvaro, ¿por qué un amor compañero? Bueno, ese fue el título con el que... Si hay algo que nosotros sabemos hacer. Opa, perdón, sí. Sí. Ahí Te lo pregunto de tenemos nuevo. en grande. No, es ¿Por un qué título- un amor compañero? El Sí. título es el nombre con el que Rodi pensó el trabajo, el documental, originalmente, y después cuando fuimos a hacer el libro nos parecía, siendo parte del mismo proyecto, que no tenía sentido ponerle otro nombre. Nosotros visualizamos esto desde el primer momento como una misma cosa, o dos formas de mostrar lo mismo, así que nos pareció que mantener el nombre era vital. No es un nombre que yo haya pensado, no soy bueno titulando, así Pero que... es un buen nombre. Es un buen nombre, claro. Además, creo que refleja exactamente lo voy a poner entre comillas, el producto. ¿Y por qué justamente? Porque esa era mi pregunta. ¿Entendés que refleja bien lo que es su amor? Porque podría perfectamente ser un amor eterno, un amor cómplice. Sí, el o vínculo- podría ser romántico, pasional. Sí. Acá no, es Sí. otra adjetivación. ¿Por qué un es amor compañero? Porque ellos hacen mucho hincapié en el tema de la militancia y de lo que significa ser compañeros desde ese lugar, y en eso que decía Fernanda, de cuidar la retaguardia y toda la conceptualidad está en base al compañerismo y al compañero de militancia, compañero o compañera política, El y juego de palabras. y el amor, porque bueno, a su modo, no es un amor romántico, pero es una forma de amor potente, ¿no? Álvaro, ¿y el documental ya está disponible? O sea, el Sí, el primer documental- compañero del libro. El documental se exhibió en la sala Citarrosa, luego en algunas salas de cine, y ahora, bueno, con mucho esfuerzo estamos, Rodi básicamente está tratando de llevarlo a algunos centros barriales, sobre todo, obviamente tratando de que no tenga un costo para que la gente que lo quiera ver, lo cual implica conseguir financiamiento para que eso pueda ocurrir, pero bueno, nada es fácil desde el punto de vista cultural, Ante ustedes el lo saben TV, muy ¿estás bien. escuchando? Está bien. Bueno, pasate el chivo viendo dónde se consigue, todo. Nosotros tenemos un descuento que ya lo pusieron en el Zócalo, pero Sí. para darles... Tenemos un descuento con fin de siglo nosotros. Nosotros, Dopamina. Pues, Ahí está, con el código Dopamina tienen 15% en la web de Fin de Siglo para este y para todos los libros de Sí. Fin de Siglo. Así que Fin de siglo, editorial absolutamente amiga de Dopamina. mi editorial. Pero contanos, pasá el chivo, así bueno. Bueno, encuentran todo. está en todas las librerías. Realmente es un trabajo fantástico que hace Fin de Siglo y Guzzi también, que es la distribuidora. Así que nada más que agradecimiento. Y ya que mencionamos a Estefanía y a Alicia, a mí me une además un vínculo cuando yo empecé a trabajar en periodismo hace unos cuantos años, periodismo escrito en aquel momento. El redactor responsable del medio en el que trabajaba era justamente Edmundo Canalda, el papá de Estefanía. Y así que, bueno, hay allí otros condimentos que me han hecho que esto sea un disfrute por muchos lados. Y yo quiero cerrar simplemente este espacio de conversación contigo, Álvaro. Yo fui a visitar una vez nomás a Pepe a la chacra cuando era muy joven. Y Vos eras muy joven. cuando yo era muy Ah, joven. Más joven. Sí. Cuando era menor. No, claro. En aquel entonces estaba saliendo de mi militancia secundaria para entrar a mi militancia universitaria y se lo comenté y me dice, qué bueno saber eso,
que estoy hablando con una persona tan relevante, porque ahí se sentó gente bastante más insignificante como el rey de España. y ese humor y esa sátira, pero también esa forma de invertir las cosas, que en realidad también un poco le da sentido a cómo él veía el mundo, ¿no? Y cómo lo organizaba, que era patas para arriba, pero que en realidad también era su forma de decir lo relevante está acá, lo relevante está en la base, lo relevante está en la materia, y no en el poder construido. Creo que hace mucho a su vida y cómo pudo llevar también toda esa vida basada en la humildad y en el compañerismo, ¿no? Y creo que también con Lucía se ve eso mucho reflejado. ¿Hay alguna pregunta que nos faltó hacerte? ¿Algo que nos quieras contar de tu experiencia? No, pero me quedé reflexionando en lo que decías recién. Me parece que el Pepe justamente hacía la política Torres García, ¿no? Con el sur al norte. Completamente. Álvaro, te agradecemos muchísimo por tu presencia. Esperamos que la hayas pasado lindo. Y nada, compren el libro, cómprenlo con descuento en la página de Fin de Siglo con el código Dopamina y lean más libros. Sí, lean más libros. Y si les gustó esta entrevista, suscríbanse a dopamina.uy e ingresen a Fin de Siglo para justamente conseguir este libro.